Avanza la votación del supermartes en Estados Unidos. Se trata del primer gran momento del proceso electoral del país, en el que 15 estados más la Samoa estadounidense repartirán más de un tercio de los delegados totales encargados de elegir al candidato presidencial. Les explicamos en qué consiste esta jornada. Sigue sin haber acuerdo para un cese al fuego entre Israel y Hamás. Fuentes palestinas y egipcias aseguraron a la agencia EFE que se ha llegado a un consenso de puntos básicos que, sin embargo, Israel no confirma, mientras asegura estar lejos de un posible pacto. Esto a pocos días del inicio del Ramadán. Y el expresidente de Panamá y principal favorito para las elecciones presidenciales del 5 de mayo, Ricardo Martinelli, ha sido inhabilitado tras la condena en su contra por blanqueo de capitales. En su lugar será su hasta ahora fórmula vicepresidencial, José Raúl Mulino, quien lidera a los partidos Realizando Metas y Partido Alianza. Tenemos reporte. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Hoy tiene lugar en Estados Unidos el supermartes. A esta hora avanzan ya las votaciones en varios estados del país. Se trata del primer gran momento del proceso electoral que finaliza en noviembre. 15 estados más la Samoa estadounidense participan en las elecciones primarias presidenciales. Representan el 40% de la población de la Unión Americana, que atribuirán más de un tercio de los delegados totales encargados de elegir al candidato presidencial. Y en France 24 les explicamos esta importante jornada electoral en Estados Unidos. ¿Cuándo nació el supermartes y qué significa actualmente para Donald Trump y Joe Biden? Pues se lo ampliamos en el siguiente informe. ¿Por qué el supermartes es tan importante en las elecciones de Estados Unidos? Es el día en el que más estados concurren a las urnas y más delegados se obtienen. En este 2024 son 15 estados los que votan para elegir a los candidatos que competirán por llegar a la Casa Blanca en las presidenciales de noviembre, más 2 territorios y los demócratas en el exterior. Para muchos, el supermartes de este año es predecible. Se estima que Donald Trump y Joe Biden ganarán las elecciones internas y serán los candidatos a presidente. El Congreso estadounidense en el siglo XIX aprobó una normativa en la que se establece que los comicios no pueden celebrarse los domingos para no interrumpir el día de descanso o las celebraciones religiosas. De ahí que la mayoría de las elecciones tienen lugar el primer martes del mes. Usualmente el supermartes suele ser en marzo, como sucede este año, pero en alguna fecha se celebró en febrero. Todo depende del calendario electoral de los estados de votación temprana, que al comienzo de 2024 fueron en Iowa y New Hampshire. En cada jornada electoral se pone en juego un determinado número de delegados, es decir, personas que estarán en la convención de nominación presidencial de cada partido. En el caso de los republicanos, el expresidente Donald Trump y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se disputan la candidatura para ser el próximo jefe de la Casa Blanca. Este espacio tiene 2.429 delegados, de los cuales 865 están en juego en el supermartes. En el lado de los demócratas son 3 los que se definen en la interna, y Joe Biden, actual mandatario que busca la reelección, parece liderar el espacio demócrata que otorgará 1.439 delegados durante la jornada de este martes de los 3.979. Una victoria en este día puede catapultar a un candidato hacia la nominación, tal como le ocurrió al mismo Trump en 2016, cuando era un empresario sin experiencia en política desafiando al sistema republicano. Continuamos actualizando la información en torno a la guerra en Gaza. Desde El Cairo, en donde se llevan a cabo las negociaciones para un nuevo cese el fuego, fuentes palestinas y egipcias informaron a la agencia EFE que Israel y Hamás habrían acordado los puntos básicos que incluyen el canje de 40 rehenes israelíes por 404 presos palestinos. Sin embargo, el gobierno de Benjamín Netanyahu no lo confirma y fuentes reiteran que Israel estaría alejado de la ronda de diálogos tras el rechazo de Hamás de publicar la lista de los rehenes que aún siguen vivos. En lo oficial no se han reportado avances significativos cuando se acerca la fecha del inicio del Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes. Y entre tanto, en la franja de Gaza, Israel ha matado a otros 97 palestinos en las últimas 24 horas por ataques en todos los puntos del enclave. La situación humanitaria sigue deteriorándose con condiciones casi inhumanas en Gaza. La OMS alertó que 8.000 pacientes necesitan evacuación urgente en el enclave. Según el Ministerio de Sanidad, al menos 15 niños han muerto ya por malnutrición debido a la falta de comida y agua, especialmente en el norte de la franja de Gaza. Gabriel Colchen nos cuenta más. El hambre se ha apoderado de la franja de Gaza. En el norte del enclave ya no queda comida ni siquiera de animales a la cual recurre la gente.
Los niños son muy vulnerables a la desnutrición, especialmente los que ya están enfermos. Antes de la guerra, el niño pesaba 12 kilos. Desde hace unos 2 meses, en esta guerra pesa ahora 6 kilos. Su situación empeora cada día. Que Dios nos proteja de lo que se avecina. Cada vez son más los casos de este tipo que llegan a este hospital del norte de la franja. Nos enfrentaremos a un gran número de pacientes que padecen esto, que es desnutrición. Hay otras enfermedades infecciosas debidas al desplazamiento y enfermedades que vienen de las escuelas. Miles de gazatíes tomaron la decisión de huir hasta el sur con la esperanza de encontrar algo de comer. No hay comida ni agua, los niños sufren, siempre dicen quiero comer. Vas a buscar harina por el barrio, la pides prestada y luego tienes que pagarla. Si la encuentras con tu vecino o la encuentras después de buscarla de un barrio a otro, no puedes hornearla, no hay agua. Según la ONU, una media de 97 camiones de ayuda humanitaria entraron a Gaza al día en febrero, muy por debajo de los 150 al día que ingresaron en enero. Tanto Estados Unidos como el resto de la comunidad internacional pidieron un cese el fuego de manera urgente y la entrada de más ayuda a la franja. Actualmente se está discutiendo una tregua de 6 semanas propuesta por Estados Unidos, Egipto y Qatar, aceptada parcialmente por Israel, a la cual Hamas tiene que responder con una lista actualizada del número de rehenes vivos. Pasamos a hablar de la guerra en Ucrania. La inteligencia militar de Kiev asegura haber impactado un nuevo barco ruso en el Mar Negro. Se trataría del patrullero Sergei Kotov, que según Ucrania fue golpeado durante la noche del 4 al 5 de marzo por drones acuáticos de fabricación propia. Este nuevo golpe a la Armada rusa se produjo en las aguas territoriales de Ucrania bajo control ruso cerca del estrecho de Kerch. Y en Bruselas la Comisión Europea presentó el primer plan de defensa del bloque en el que propuso, entre otras cuestiones, reforzar el sector militar con al menos 1.500 millones de euros para reducir la dependencia de Estados Unidos. Previamente, nuestra corresponsal Esther Herrera nos explicó en qué consiste esta nueva estrategia del bloque comunitario. Buenos días. Como comentaba, se trata del primer plan de defensa de la historia de la Unión Europea, que es un plan mucho más modesto de lo que se había anticipado en las últimas semanas. Para empezar, se quiere inyectar más dinero a la industria con un fondo de 1.500 millones de euros. Aún así, Bruselas es consciente de que este dinero está muy lejos de las necesidades de la industria, que se calculan en 1 billón. Por ello, va a empezarse ya las discusiones entre los países. De hecho, algunas capitales ya están pensando que una de las posibilidades es emitir deuda pública para poder financiar a la industria. Por otra parte, se trata también de fomentar también las compras conjuntas, como se hizo durante la época de la COVID-19 con las vacunas. Aproximadamente lo que calcula la Comisión Europea, que es que el 40% del armamento que tengan los países europeos se haga a través de estas compras conjuntas a partir de 2030. Además, lo que se quiere hacer es, sobre todo, que los programas de defensa que ya existen dentro de la Unión Europea tengan un carácter mucho más permanente, a la que también van a invitar a Ucrania para que también esté más preparada en el futuro para que cuando entre dentro de la Unión Europea. Lo que sobre todo se espera es que con esta nueva estrategia Europa esté mucho más preparada cada vez en un mundo mucho más volátil, pero también lo que se trata es también fomentar esta industria en que Europa durante mucho tiempo ha estado atrás. Entre tanto, en China abrió la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional. Se trata de una cita que congrega cerca de 3.000 legisladores que se reúnen a lo largo de una semana junto con un órgano consultivo compuesto por expertos. Este congreso marca el rumbo de la política del gigante asiático y este año la economía está en el corazón del debate. El primer ministro chino presentó ante el Pleno su primer informe de trabajo en el que prometió medidas para transformar el modelo de desarrollo del país, impulsar la inversión extranjera y mejorar sus políticas de natalidad. También se refirió a la tensión con Taiwán. Debemos persistir en implementar la estrategia general del partido para resolver la cuestión de Taiwán en la nueva era, adherirnos al principio de una sola China y al consenso de 1992, oponernos al separatismo de Taiwán y la interferencia extranjera, promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho, impulsar inquebrantablemente la causa de la reunificación de la patria. Debemos profundizar la integración y el desarrollo de ambos lados del estrecho de Taiwán, mejorar el bienestar de los compatriotas de ambos lados y trabajar juntos para lograr la gran causa del rejuvenecimiento nacional.
Y vuelven las tensiones entre China y Filipinas. Ambos países se acusan mutuamente de un nuevo choque entre sus guardacostas en el disputado mar de China Meridional. Manila denuncia que los barcos chinos estaban realizando maniobras peligrosas y acciones temerarias e ilegales que resultaron en el incidente. Desde Beijing apuntan a una incursión ilegal de los barcos filipinos en aguas cercanas al atolón Second Thomas. Este se sitúa en el archipiélago Spratly, sobre el que ambos países tienen reclamaciones territoriales. Nos vamos ahora hasta Panamá, en donde el Tribunal Electoral truncó las aspiraciones de reelección para el expresidente Ricardo Martinelli. El que fuera gobernante del país entre 2009 y 2014 y principal favorito para la votación del próximo 5 de mayo, ha sido inhabilitado tras ser sentenciado a 10 años por blanqueo de capitales. Nos informó previamente sobre la decisión nuestro corresponsal en la capital panameña, Óscar Zulbarán. El Tribunal Electoral informó sobre la inhabilitación de la candidatura del exmandatario. La comunicación la dieron a conocer los magistrados del ente encargado de las elecciones tras varias horas de sesión y luego de recibir la notificación formal por parte del órgano judicial de la sentencia de 10 años y 8 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, y que significó la compra irregular de un grupo de medios de comunicación. Martinelli, quien aspiraba nuevamente a la presidencia y también tenía una candidatura como diputado a las elecciones generales del próximo 5 de mayo en Panamá, deberá dejar su lugar a sus suplentes. En el caso de la candidatura presidencial quedará en manos de José Raúl Mulino, quien era su fórmula como vicepresidente y quien fue ministro de Seguridad durante su gobierno. Martinelli, quien se encuentra asilado desde hace varias semanas en la Embajada de Nicaragua en Panamá, reaccionó luego de conocerse la noticia, dijo sentirse impotente y la vocería del expresidente informó que continuarán tomando las acciones legales correspondientes dentro y fuera del país. Vamos ahora a Bolivia. Las inundaciones de los últimos días dejan 43 muertos y a decenas de miles de familias afectadas, en particular en la región amazónica, al norte del país. En Cobija, ciudad de unos 100.000 habitantes fronteriza con Brasil, el agua subió hasta 17 metros, un dato sin precedentes. Ahora el nivel descendió, pero las viviendas y calles dan cuenta de la magnitud del desastre. Los habitantes empezaron las obras de limpieza con la ayuda de militares enviados por el gobierno. William Gaso con los detalles. Lodo por todos lados. En Cobija, municipio fronterizo con Brasil, el río Acre desbordó tras las intensas lluvias de la semana pasada. El agua alcanzó los 17 metros, un nivel histórico. Ahora, las viviendas están cubiertas de lodo y sus habitantes hacen cuenta de los daños y comienzan a limpiar. Vivian y su familia encontraron refugio en un complejo deportivo. No, digamos, de aquí no voy a traer nada porque en mi casa todavía no se puede entrar. En mi casa no se puede entrar porque donde yo alquilo, no, porque está grueso de barro. Ayer fui a limpiar un poco, yo limpié un poco porque nos cansamos, pues cansa sacar ese barro. El gobierno declaró a Cobija como zona de desastre y envió soldados para llevar ayuda humanitaria y apoyar a los habitantes en las obras de limpieza y reconstrucción. La vida en la zona está completamente paralizada. Los comercios siguen cerrados, al igual que las escuelas. El municipio de Cobija, por el río Acre. Nosotros casi todos los años en la época de lluvia sufrimos las inundaciones, ¿no? Pero este año realmente ha sido el top máximo que se pudo haber percibido en los últimos años, ¿no? Y esto pues es lodo, es de todo, puede ocasionar pues daños a los niños, ¿no? Los olores en sí, algunas infecciones. Las inundaciones afectaron los 9 departamentos de Bolivia, cobraron más de 40 vidas y dejaron 36.000 familias damnificadas. Un balance que podría agravarse en los próximos días, ya que 288 municipios quedan en alerta roja hasta el 13 de marzo. Y 3 astronautas de la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense y un cosmonauta ruso se convirtieron en los nuevos miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, que permanecerán en el espacio ahora durante los próximos 6 meses. Una cooperación que estará encargada de la prueba de vuelo de la nueva cápsula Starliner de Boeing, nave espacial reutilizable diseñada para transportar tripulación al espacio. Con estas imágenes desde el espacio nos despedimos, pero sigan conectados a France 24 y France24.com.